dialogando con el padre Raúl Sánchez. La Iglesia católica hace parte de un plan de salvación, algo que está planeado desde antiguo. No es algo que se improvisa y no es algo que sale así como debajo de la manga de el mago, sino que se han venido surtiendo una serie de acontecimientos y que la historia de la misma Iglesia nos muestra que esos acontecimientos no son ningún tipo de fábula y ningún tipo de cuento, ningún tipo de aspectos míticos que nos hagan pensar que la Iglesia se dio simplemente así, a partir de unos hombres poco preparados y en virtud de unas realidades que no tenían ningún tipo de plan o estrategias para llevar a efecto un plan de salvación, un plan de evangelización, una evangelización. Creo que hablar de esa manera es desconocer lo que nos enseña la misma Iglesia Católica en su magisterio, en su doctrina. Leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 18, cuando un hombre llamado Simón profesa una fe. Y entonces Jesucristo le dice: sobre esa fe edificaré mi iglesia, es decir, sobre esa roca, Pedro. Entonces le cambia a Pedro el nombre, no se llamaba Pedro sino Simón, y sobre esa fe, sobre esa roca y sobre la persona del mismo Pedro, pues va a edificar una iglesia. Tienen que pasar alrededor de unos 3 años más o menos para que esa iglesia empiece a funcionar, empiece ya a ejercer su tarea evangelizadora. ¿Los hombres estaban poco preparados? No. ¿Salen a proclamar el evangelio sin ningún tipo de estrategia? No. ¿Y por qué? Porque la iglesia nos enseña otra cosa. El catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica? Vamos a ver si estos hombres eran poco preparados y si no tenían ninguna estrategia a nivel pastoral para ejercitar la evangelización. Estos hombres estaban escondidos en una casa, en un aposento alto, dice la Escritura, por miedo a los judíos. Obvio, estos hombres temían correr la misma suerte de su maestro, de su rabí. Tan asustados, llegó la promesa, llegó eso que el Señor les anunció, les advirtió, llegó Pentecostés. Él tenía que ascender para que descendiera el otro Paráclito, el otro defensor, el otro consolador, el otro santificador, el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, entonces estos hombres, llenos ya de la fortaleza, del vigor, ¿no?, del mismo Dios, pues empezaron a ejercer lo que venía planeado desde antiguo. Desde antiguo venía un plan, el plan de salvación. Siempre hay un plan. Y si estos hombres estaban poco preparados, vamos a mirar si estaban poco preparados. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 787? Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida. ¿Qué significa asociar a unos discípulos a la vida de Jesús? Es decir, que Jesús les mostró cómo vivía Él, les mostró cómo era su existencia, les mostró cómo Él pensaba, cómo Él se movía, qué lo inspiraba. Eso es asociar a una persona a la vida. Eso es formar, preparar. Estos hombres fueron viendo, teniendo una experiencia con el rabí, cómo vivía, cómo comía, cómo miraba, cómo exhortaba, cómo amaba, cómo se relacionaba. Todo eso es una realidad de aprendizaje, de preparación. ¿Qué más dice la Iglesia? Le reveló el misterio del reino. Además de asociarlos a su vida, les mostró o les reveló más bien el misterio del reino. ¿Y qué es revelar el misterio del reino? Es quitarles el velo de una realidad que desconocía y que desconocía el pueblo judío. Y estos hombres, por estar tan cerca a Jesús, fueron aprendiendo los misterios del reino.
3 años lidiando con ellos. 3 años caminando con ellos. 3 años explicándoles las parábolas en privado. 3 años diciéndoles que lo importante no era ser aquí el primero, sino el que se hiciera esclavo de los demás. Que los mandó, o los discípulos fueron sin ningún tipo de preparación a la misión. Creo que eso no es exacto. Les dio parte en su misión. Es decir, que les dio parte en su misión, les mostró cómo se evangelizaba, cómo se predicaba, cómo se hablaba de Dios Padre, cómo se hacían milagros, cómo se expulsaban demonios. Les dio parte en su misión. Esa es la misión, los grandes recorridos, las grandes caminatas, los grandes cansancios, las grandes frustraciones. Por eso dice aquí, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos, las persecuciones, las incomprensiones. No pudo hacer muchos milagros allí porque la gente no creía. Sacúdanse el polvo de sus sandalias cuando alguien no los acepte. Les mostró los sufrimientos y las alegrías de la misión. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Les habla aún más, algo más íntimo. Que estos hombres estaban poco preparados para la misión, creo que eso no es cierto. Que salen a proclamar el Evangelio sin ningún tipo de estrategia, creo que eso no es exacto. ¿Por qué? Porque la iglesia nos enseña otra cosa. Entonces, vamos a resumir desde el comienzo, desde el principio, hay un plan. Jesús asoció a sus discípulos a su vida, le reveló el misterio del reino, le dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Todo eso es prepararlos, educarlos, formarlos para una misión. No es que llegó Pentecostés y salieron a ver cómo hacemos para dar lo que hemos recibido. No, las cosas no son así. No. ¿Qué dice el numeral 788? Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Va a estar ahí como un papá. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitan? Aquí estoy yo, los acompaño, los amo, los fortalezco, los animo, los exhorto, los regaño, los amo. Camino con ustedes, los quiero. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. No van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes, yo estoy con ustedes. Yo los preparé, yo los formé, no tengan miedo. Yo les di estrategias. Vamos a mirar si había estrategias. En primer punto, como primera medida, vemos que existe un plan trazado desde antiguo, la consolidación de una iglesia que Cristo quiso edificar, Pentecostés. Llevamos 2000 años de iglesia. ¿Y por qué llevamos 2000 años de iglesia? Porque fueron unos hombres poco preparados y sin un tipo de plan o estrategia para llevar una evangelización. No. Por el contrario, porque estaban muy bien preparados y estaban muy bien formados, ¿no? Y sabían lo que tenían que hacer, porque tenían la acción ya directa del Espíritu Santo, y entonces el Señor los fue conduciendo. Vamos a mirar si no. Estrategias, a ver si había estrategias, había un plan. A ver, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso, 18 en adelante, al 20. ¿No? Vayan por todo el mundo, vayan. Dice la Escritura exactamente, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dice Jesús. Y como se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿qué significa eso? Que aquí el que manda soy yo. Vayan, pues, vayan. Una orden, vayan, pues, y anuncien la buena noticia. Ya habían tenido la experiencia con Él, ya los había asociado a sus vidas, ya les había revelado el misterio del reino y muchas otras cosas más, pues ellos sabían qué tenían que hacer. Y anuncien la buena noticia. ¿Cuál noticia? Pues ellos sabían qué noticia anunciar. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabían cómo bautizar. Porque ya habían conocido el misterio, la misión de Cristo Jesús. Como dice la Escritura, dice acá, les dio parte en su misión.
Entonces cuando los envió, sabían cómo misionar, sabían cómo evangelizar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Que eso no es ninguna estrategia, que eso no es tener estrategia. Esto es toda una estrategia. Eso es un plan, algo, una tarea ya concreta. Ellos ya sabían qué hacer, sabían expulsar demonios, sabían que cómo perdonar pecados, porque el Señor les había dado les había dado esa autoridad por el Espíritu Santo. Y yo les doy el Espíritu Santo para que perdonen los pecados. A todos aquellos que perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no le quedan retenidos. En el Evangelio según San Lucas vemos que, Marcos capítulo 13, versos 10 al 17, nos enseña que cuando los lleven ante los jueces, ante los tribunales, porque van a ser perseguidos, ¿no? Entonces no preparen ningún discurso, porque el Espíritu Santo va a saber qué decir por ustedes. Los va a inspirar, mejor dicho. O sea que, ¿estaban poco preparados? No. ¿No tenían ningún plan ni estrategia? No. Sí estaban preparados y tenían plan y estrategia. Sabían evangelizar. Vayan de 2 en 2. No lleven alforja, ni cinturón, ni dinero, ni 2 sandalias. Donde los inviten a quedar, quédense ahí. No estén de casa en casa. Donde no los reciban, sacudan el polvo de sus sandalias y váyanse a otro lugar. Estaban súper entrenados. Que había riesgos. ¿En qué misión no hay riesgos? ¿Que iban a dar lo que habían recibido? Claro que sí. ¿Y qué recibieron? Preparación, formación. ¿Qué recibieron? ¿Qué preparación y qué formación recibieron? La siguiente: Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino. Les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió el Espíritu Santo. Por eso tenemos iglesia. La iglesia no se edificó o se consolidó simplemente porque sí. No, porque había un plan trazado desde antiguo. Un plan trazado desde antiguo. Y el Señor sí escogió a 12 hombres distintos, pescadores, cultos, ignorantes, ásperos, otros menos, diversos, pero los preparó. Los formó y los envió. Y si tenían estrategia, sabían cómo evangelizar. No fueron entusiastas, a ver cómo resulta esto. No. Este numeral 787 y el numeral 788 del Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra, ¿no?, que los discípulos sí estaban preparados y que sí había unas estrategias, un plan para desarrollar la evangelización, y que esta iglesia que hoy tenemos, de las cuales nosotros hacemos parte, que es el cuerpo místico de Cristo, se llevó a efecto por unos hombres que estaban acobardados, pero por la acción del Espíritu Santo, ¿no?, empezaron a extender, desarrollar, ¿no?, y a desplegar la enseñanza, lo aprendido y la preparación recibida, ¿no?, y que les enseñó y les compartió Jesús de Nazaret. Y la Sagrada Escritura nos muestra con textos concretos, ¿no?, que hay un plan. Vayan de 12 en 12, y eso implica un plan. Anuncie la buena noticia, eso ya es un plan. Bauticen en nombre del Padre, eso ya es un plan. Expulsen demonios, eso ya es un plan. No se preocupen qué va a hablar cuando lleguen a los tribunales, eso ya es un plan. Existe un plan. Y por eso tenemos iglesia. Porque la iglesia no fue improvisada. No. Fue planeada. Ya había un plan. Ya había un plan trazado desde antiguo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.